Hola a todos, ahora me encuentro con el doctor Fernando Robles, también en la Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria de San Francisco de Asís, al igual que el doctor Roberto Olivares. Son compañeros de trabajo y a él me refería en la cápsula de ayer cuando dije que llegamos en buen momento porque estaban realizando una necropsia. Fernando era el que la estaba realizando y le hice varias preguntas y de él fue el que aprendí el término enmascaramiento de las lesiones. Fue él el que me hizo advertir que es muy importante la rapidez porque nosotros hagamos una denuncia con acto de crueldad animal que lleve a la muerte del ser viviente, del perro, de la mascota, del animal de compañía. Entonces, Fernando, le agradezco mucho de la oportunidad que nos va a dar de aprender un poco de cuál es el proceso que realizan ustedes, de las cosas que usted puede ver, ese ojo que se entrena poco a poco, que ya les permite fácilmente detectar posibles causas de muertes. Entonces, le agradezco mucho que nos colabore a todos para aprender un poquito de ese trabajo suyo. De acuerdo, muchas gracias por la oportunidad, de igual manera, y bienvenidos. Sí, realmente es importante tener presente que el procedimiento de una necropsia que mencionaba en la cápsula anterior el doctor Olivares es un procedimiento que tiene que realizarse de forma sistemática, es decir, es un protocolo que se aprende y se realiza siempre de la misma manera. Es muy importante que siempre se realice así, porque eso evita que pasemos por alto lesiones que pueden estar en los diferentes órganos que vamos a inspeccionar. Entonces realmente con el convenio que estamos trabajando con el OIJ es un procedimiento bastante interesante, ¿verdad? Llegan los oficiales, los investigadores del OIJ con el cuerpo, nos comunican anteriormente que van a venir, se apersonan a nuestra institución, traen los documentos que se requieren siempre cuando hay un levantamiento de un cadáver, ¿verdad? Que son los mismos, según tengo entendido, que se manejan en humanos, ¿verdad? Hay una cadena de custodia debidamente firmada y que se tramita como corresponde, ¿verdad? Nosotros la firmamos, y hay un acta de levantamiento del cuerpo que también se nos presenta cuando nos traen el cuerpo. Una vez que llenamos documentación, procedemos a realizar la necropsia de forma inmediata, como les digo, siempre manejando la forma sistemática que hemos aprendido. Y eso es una técnica, realmente. Esa es la parte sencilla, entre comillas, porque es una técnica que se aprende, se domina, se perfecciona con la práctica, claramente, ¿verdad? Pero si no se deja hacer de forma sistemática, no se nos van a pasar por alto lesiones. Entonces es muy importante, ¿verdad? Normalmente uno inicia con una inspección macroscópica de lo que son la piel, las mucosas aparentes, si hay restos de tierra, si hay restos de sangre, si hay indicios de vómito, si hay indicios de diarrea. Todo eso se documenta para posteriormente iniciar ya con la técnica de la apertura del cuerpo, ¿verdad? Que tiene que hacerse de forma ordenada. Normalmente nosotros iniciamos con la apertura a nivel de la parte ventral de la mandíbula, ¿verdad? Se hace la apertura de la piel, se revisa el espacio subcutáneo, posteriormente se continúa en línea media hasta lo que sería el tórax, abdomen, se hace la inspección de todas las partes superficiales, por decirlo así, por debajo de la piel, y posteriormente continuamos con la extracción de los órganos, de nuevo insisto, de forma sistemática. Se hace la revisión de todo lo que es la cadena de órganos que están a nivel del cuello, que son órganos tubulares, lo que es el esófago, la tráquea, ¿verdad? Posteriormente se introduce en cavidad torácica, se continúa hacia cavidad abdominal, se ven los órganos in situ. Es muy importante antes de hacer la extracción de los órganos, uno los inspecciona in situ, ¿verdad? Para ver si de repente encontramos colectas a nivel de la cavidad torácica. A veces se encuentra líquido, a veces se encuentra sangre, a veces se encuentra secreciones purulentas, ¿verdad? Ya que nos pueden orientar a un agente infeccioso o bacteriano, más que una causa de muerte por un traumatismo, ¿verdad? Todo eso es importante porque eso nos va orientando hacia cuáles son los posibles hallazgos que esperaríamos encontrar en los diferentes órganos que después vamos a inspeccionar también de forma microscópica. Entonces, una vez que hacemos esa inspección in situ, todo se documenta, ¿verdad? Importante, mediante fotografía. Iniciamos con la extracción propiamente de los órganos, se documentan las lesiones también de forma de fotografía, se visualizan eventuales lesiones y se toman muestras con cuchillo, ¿verdad? Para después revisarlas en el microscopio.
muchas veces la causa de muerte puede ser un traumatismo severo. Nos han venido casos de animales que lastimosamente fueron baleados, por lo cual la causa de muerte se puede identificar de forma casi que inmediata, ¿verdad? Porque se encuentra un orificio de entrada, un orificio de salida, laceración a órganos importantes, normalmente se encuentran hemorragias importantes también, y esos casos tenemos la causa de muerte apenas terminamos la necropsia de forma macroscópica, lo que se llama, ¿verdad? Pero muchas otras veces lo que se encuentran son hallazgos inespecíficos que no nos dicen a nosotros la causa real de la muerte. Entonces eso es importante, porque cuando sucede esto, la herramienta es esta, el microscopio. Cuando macroscópicamente no podemos decir con certeza qué fue lo que pasó con el animal, la microscopía es lo que nos tiene que orientar hacia un posible desenlace que llevó a la muerte del animal. En los casos de bienestar animal que se están trabajando con el OIJ, lo más frecuente son intoxicaciones, como bien lo hemos venido comentando. Las intoxicaciones, lastimosamente, los hallazgos en la necropsia son bastante inespecíficos, normalmente es mucha congestión, mucha hemorragia, y eso hay que asociarlo a una falla cardíaca, que si está presente la falla cardíaca, pues probablemente pudo haber sido la causa de la muerte, pero si no está presente la falla cardíaca, que es lo que sucede normalmente con las intoxicaciones, vamos a asociar ese conjunto de lesiones que estamos observando con el reporte de toxicología que comentaban en la cápsula anterior, que los agentes del OIJ se llevan a toxicología allá a Ciudad Judicial, y asociamos las lesiones a lo que reporte toxicología. Entonces ahí sí podemos decir con certeza cuál fue la causa de muerte en un caso de una intoxicación. Es muy relativo, y ahí la importancia, como bien mencionaba usted, en que se realice lo antes posible. Realmente es importante. El doctor Olivares mencionaba ayer que el ojo se entrena, y ahí es donde entra la parte del profesional. La técnica de necropsia, como dije hace un momento, es una técnica. La técnica se aprende y se perfecciona. Entre más haga usted, mejor va a realizar la técnica. Pero el ojo clínico, el ojo del patólogo, eso es simple y sencillamente observando lesiones, estudiando todos los días del libro, ¿verdad? Y visualizando al microscopio. Y con la guía siempre, ojalá, de un tutor, como en nuestro caso el doctor Olivares, ¿verdad? Que es que nos lleva de la mano a nosotros en la enseñanza de la identificación de las lesiones. Entonces realmente es importante que las denuncias se hagan de forma oportuna, y ojalá con la mayor cantidad de elementos indispensables para poder dar al traste con un eventual responsable de una intoxicación, porque algunas veces nos ha pasado que muy bien, se hace la denuncia, nos traen el cuerpo, nosotros con mucha buena voluntad realizamos la necropsia, tratamos de emitir un diagnóstico, pero al final de cuentas la persona que pone la denuncia no tiene idea de quién fue el que intoxicó a la mascota. Entonces ahí se viene al traste una labor del organismo de investigaciones judiciales, porque tiene que enviar a su personal a hacer el levantamiento, tiene que desplazarse hasta San Rafael de Coronado para traernos el cuerpo. Nosotros invertimos el tiempo de muy buena voluntad para realizar la necropsia. Tal vez se sabe la causa de muerte inclusive, pero nadie sabe quién fue, y el caso ahí queda. Ha pasado, ¿verdad? Entonces son situaciones que suceden y que hay que lidiar con eso, ¿verdad? Yo creo que aquí lo importante es rescatar la buena voluntad de todos los que estamos implicados en este proceso para trabajar en una ley que ha venido siendo modificada y que me parece que en buena hora, ¿verdad? En buena hora, sí señor. Esa modificación que habla el doctor Fernando Robles de la ley se ha dado por el comportamiento humano hacia los animales, por la crueldad humana hacia los animales, por el maltrato. Y por dicha que esa ley se dio, esa reforma a la ley se dio, porque vieras cómo han aumentado los casos de denuncia. Desde el 2017 a la fecha hay una curva ascendente en la denuncia de los casos, por eso también es importante hacerlo bien. Cuando usted hablaba de microscópicamente, tuvimos la oportunidad de dar una vuelta por el laboratorio, y eso que ustedes ven ahí, esos colores responden a ciertos elementos que les permiten a ustedes determinar el tipo de muerte. Pero me enseñaron pinturas que ustedes pueden identificar algo ahí, ¿verdad? ¿Es ácido? Sí señor, así es. Bueno, de rutina la tinción que se utiliza,
vamos en orden, se hace la necropsia macroscópica, se toman muestras de los órganos, de todos los órganos se toman muestras, esas muestras van a un procesamiento, ¿verdad? Aquí tenemos toda la maquinaria para hacer el procesamiento, hasta llegar a una laminita pequeña, en la cual se plasma el tejido que queremos visualizar, y eso después lleva a un procesamiento de tinción. ¿Okay? Esa tinción son esos colorantes que ustedes ven ahí a mí me parecen preciosos, ¿verdad? Tan llamativos. La tinción de rutina se llama hematoxilina y eosina. La hematoxilina y eosina tiene la característica que los citoplasmas de las células tiñen de color rosado, en tonos rosados, y los núcleos tiñen en tonos morados. ¿Okay? Entonces así nosotros podemos visualizar núcleos, podemos ver citoplasma y eventualmente agentes infecciosos. Cuando nosotros sospechamos de un eventual agente infeccioso, después de visualizar a hematoxilina y eosina, lo que hacemos es hablar con nuestro histotecnólogo, porque es toda una ciencia también el que se encarga de eso, y nuestro histotecnólogo nos hace la tinción que nosotros requiramos para poder visualizar, tal vez sospechamos de hongos, tal vez sospechamos de bacterias, y según lo que sospechemos se hace la tinción especial y podemos identificar estructuras en los tejidos que estamos viendo. En este caso particular que estamos viendo ahí, lo que se ve, eso es un corte histológico de un hígado, histopatológico realmente de un hígado, porque ese hígado está dañado, no está sano. Lo que se ve rosado son las celulitas, los hepatocitos, ¿verdad? Y difícilmente pueden visualizar ahí los núcleos, pero se ven los núcleos de las células. Y la zona central que se ve como más blanca es un área de necrosis que está, es decir, de muerte celular que está sufriendo ese hígado, en la zona central de lo que se conoce como lobulillo hepático, en la estructura histológica del hígado, ¿verdad? Entonces eso que se ve en la zona central, que se ve más blanca... Eso lo podemos señalar, ¿no? Sí, claro, aquí lo podemos señalar, permiso. Esta, no sé si se ve la flecha, no se logra ver la flecha. O con el dedo oído. Ok, sí, vamos a hacerlo aquí con... No hay ningún problema, aquí tengo este puntero especial, láser. Ok, esta zona que se observa aquí, en la zona central, es la zona central de la estructura histológica del hígado, que se llama hepatos, se me fue el nombre en este momento, ya le voy a decir el nombre, lobulillo hepático, perdón. Un lobulillo hepático está conformado por una estructura poligonal, ¿verdad? Que aquí no la podemos visualizar, pero así es, ¿verdad? Y la zona central del lobulillo hepático tiene una estructura que se llama la vena centrolobulillar, que aquí no se ve porque tenemos una necrosis en los hepatocitos, que son las células funcionales del hígado que están en la zona central de ese lobulillo hepático. Entonces todo esto es una zona de necrosis, es decir, de muerte celular. Cuando la muerte celular está en la zona central del lobulillo hepático, nos indica o nos orienta a que lo que pasó con ese animal fue un proceso probablemente de intoxicación. Esa intoxicación puede haber sido por un metal pesado, perfectamente, un tóxico, o bien, en el caso de los bovinos, sucede mucho cuando consumen plantas tóxicas. Consumen plantas tóxicas y la reacción se ve de forma negativa con esa distribución a nivel del hígado en la zona central. Entonces lo que ven en blanco son vacuolas de líquido en el interior de los hepatocitos, que lo que generan es la muerte del hepatocito, ¿verdad? Porque no le permiten la respiración adecuada y el aporte energético correcto para la función normal del hígado, y la célula termina muriendo. Entonces ya con esto nosotros podemos sospechar de que probablemente ese animal, el dueño de ese hígado, sufrió algún tipo de intoxicación. De hecho, si no me equivoco, eran de unos equinos que habíamos hecho nosotros la necropsia, y lo que concluimos es que probablemente había algún tóxico ahí en el potrero donde los tenían, alguna planta. De hecho, normalmente después de esto lo que uno hace es hacer una inspección en el potrero, ¿verdad? Y camina uno visualizando plantas, ¿verdad? Para ver cuál pudo haber sido el detonante de esta situación. Eventualmente puede ser también en la formulación de la dieta, ¿verdad? Que haya una mala formulación de la dieta y desencadene trastornos de necrosis, ¿verdad? En los diferentes órganos. Yo tengo un tío que tiene una finca en las faldas del Volcán Iguazú, y a veces la costumbre de ellos, o los vaqueanos, era, si encontraban una res muerta, hacían eso que usted me dice, observaban los alrededores, porque a veces decían, se comió un círculo de tréboles, y ahí me estoy dando cuenta que la costumbre de ellos, la sabiduría empírica, les está dando la razón tantos años después de que yo oí esos términos dominicos. Pues así es. De hecho, cuando nosotros visitamos una finca, porque nosotros además de trabajar con el OIJ damos servicio privado, ¿verdad? Entonces cuando nos toca ir a una finca, nosotros hablamos con el vaquero, con el vaquiano, porque él tiene información clave que nadie más tiene.
Sí. Y hay que entender que ellos son los que están ahí siempre. Entonces es importante hablar con el que está ahí, no tanto con el dueño se habla, pero se habla con el peón, con el que está ahí el día a día. Es importantísimo, claro. Sí. Voy a pedirle al doctor que me regale un último mensaje para ustedes, porque ya vieron qué importante es la función de ellos, las necropsias, la maquinaria tan costosa que aquí tienen, el proceso de laboratorio, la patología, la histología, el personal, los elementos para preservar las muestras, todo eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, un mensajito para todos. Claro que sí, realmente yo creo que es importante que los ciudadanos en general valoremos el esfuerzo que hacemos los que estamos implicados de alguna u otra manera en toda esta situación del bienestar animal, ¿verdad? Aquí en el laboratorio de patología nos corresponde cuando lastimosamente ese maltrato animal lleva a la muerte del animalito, pero de igual manera se están haciendo esfuerzos para cuando el animalito no muere. Entonces yo creo que es importante que hagamos conciencia en que las modificaciones a la ley se hicieron, yo desde el margen, ¿verdad? Yo no conozco leyes, pero las modificaciones se hicieron y que se hicieron para mejora. Hay que mejorar desde todo el punto de vista, desde todos los aspectos que engloban a la ley, pero nosotros estamos haciendo esfuerzos también para poder colaborar y que la ley se pueda ejecutar. Entonces yo creo que es importante que los ciudadanos entendamos eso, que se hacen esfuerzos para que las cosas salgan como tienen que salir. En el camino vamos a ir haciendo mejoras y nosotros desde el punto de vista de nuestro laboratorio estamos en la mejor disposición de colaborarles siempre y pueden contar con nosotros cuando así lo requieran, ¿verdad? En las últimas dos cápsulas he podido concluir la importancia de las reformas a la ley. Es una ley que sirve y depende de nosotros si la ponemos en práctica. Es una herramienta que nos han dado los legisladores, los médicos, el personal del OIJ, los ciudadanos, para que denunciemos la crueldad contra el maltrato animal, los actos que los lleven a morir. Y por eso estamos haciendo este tipo de trabajo, para que ustedes informen y que sigamos adelante, todos por el bienestar animal.